diseño de base de datos, que las tablas tienen todas una clave principal. Cliente tiene cédula, reporte tiene código, tipo de reporte también tiene código. De pronto no es necesario que todas las tablas, por ejemplo reportes o tipo de reporte, tengan un campo único o una llave primaria que le decimos nosotros, ¿sí? En modelación a veces no es necesario, sino que la primera tabla cliente, la tabla principal, tenga solamente una llave primaria. En las otras tablas no es necesario a veces que tengan una llave primaria, en algunas, no todas. Eso también depende de la modelación. Esas tablas las vamos a relacionar. No significa que todas las tablas deben estar relacionadas, depende de la necesidad. Por ejemplo, aquí un cliente realiza un reporte y ese reporte se clasifica de acuerdo al tipo de reporte que se haya definido. Entonces lo que hacemos es coger el campo que se va a relacionar, por ejemplo la cédula del cliente, hacemos clic y sin soltar arrastramos hasta el campo con el cual se relaciona, en este caso el campo cliente de la tabla reportes. Ahora nos aparece un cuadro de diálogo para colocar algunas otras características a esa relación. Por ejemplo, debemos colocar o chulear aquí exigir integridad referencial, con el fin de que el sistema permita que los datos que existen en uno y estén relacionados con el otro tengan o mantengan la integridad. Por ejemplo, que no exista un cliente haciendo un reporte aquí que no aparezca en clientes. Todos los clientes que hagan un reporte deben estar primero definidos en la tabla clientes. Para eso es la integridad referencial, y es recomendable seleccionar actualizar en cascada. ¿Eso qué significa? Que si yo cambio la cédula de un cliente aquí, que ya tenga reportes creados, entonces esa cédula automáticamente se va a actualizar. Lo mismo eliminar en cascada. Supongamos que un cliente ya ha hecho 10 reportes, pero yo lo voy a borrar de la tabla clientes. Si yo digo eliminar en cascada, cuando borre el cliente de esta tabla se van a borrar los reportes hechos por el cliente. Ya usted determina si lo hace de esa manera o si no lo selecciona. Si no selecciona eliminar en cascada, cuando usted vaya a eliminar un cliente aquí que tenga reportes, no lo va a dejar el sistema. ¿Qué deberá hacer primero? Borrar uno por uno los reportes hechos y luego sí borrar el cliente. Y pulsamos crear. Esta línea con el 1 y el símbolo infinito significa que la relación ya está creada. Hacemos lo mismo con reportes. La relación que aparece aquí, si ven aquí el 1, es de 1 a varios, es decir, varios registros de la tabla reportes le corresponde solamente uno y solo uno de la tabla cliente. Y tipo de reportes. Escogemos el campo que se va a relacionar y lo arrastramos hasta el campo de la otra tabla. En este caso el código de tipo de reporte se relaciona con tipo en la tabla reportes. Y a continuación hacemos el mismo procedimiento, crear. Ahí tenemos ya las tablas, los campos y las relaciones con cada uno de las tablas. Lo que hacemos ahora es registrar la información. Una recomendación es que usted no debe registrar primero la información sin haber definido las relaciones. Vamos a cerrar aquí en esta pantalla. Sí, guardamos los cambios del esquema de relación y ahora sí podemos registrar información. ¿Cuál información registramos primero? No sería posible registrar un reporte si no está creado el cliente y si no está creado al menos un tipo de reporte. Entonces necesitamos primero
registrar la información de las tablas que tienen la relación 1. Esas son las tablas principales. Podemos crear un cliente, podemos crear un tipo de reporte. Vamos a crear un tipo de reporte, doble clic. Y a continuación tenemos los dos campos, código y descripción. Por ejemplo, que el reporte 1 sea una queja, que el reporte 2 sea un reclamo, que el reporte 3 sea una sugerencia y que el 4 sea una felicitación. Ahí ya tenemos 4 registros en la tabla tipo de reporte. Hacemos lo mismo con clientes. Por ejemplo, aquí acabamos de crear al cliente Jorge Pérez, cuya cédula es 12345. Ahí está el resto de la información. Ahora que tenemos datos, registros en las tablas principales, vamos a crear un registro, un reporte en la tabla reportes, que es una tabla secundaria. Doble clic. Entonces el código, este es el primer reporte que recibimos de un cliente. ¿Cuál cliente? El cliente que acabamos de crear. La descripción, aquí va la descripción de la queja, por qué se está quejando o por qué está reclamando. El tipo, recuerden que el tipo puede ser 1, 2, 3 o 4. Supongamos entonces que no es una queja sino una felicitación. Y el área, también dijimos que era un código. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aquí en vez de un código ponemos unas letras? El sistema no nos deja guardar y dice que no coincide con el tipo de datos número de esta columna. Entonces significa que allí debemos guardar es un número, digamos el área 1. Por ahora no sabemos qué significa el área 1. Deberíamos crear una tabla que se llame áreas, que contenga los códigos y las descripciones. Y finalmente aquí la fecha, por ejemplo la fecha actual. Al pasar al siguiente registro se guarda el que estábamos modificando. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usted quiere guardar el reporte hecho por el cliente 25? Aparece un mensaje de error que dice que no existe un cliente con el código 25 en la tabla clientes, por lo tanto no lo puedo crear. Lo mismo con el tipo. Si yo voy a decir, no, este tipo de reporte es el 5, entonces el sistema no lo deja porque no hay un código en tipo de reporte que diga 5 ni tiene una descripción asociada. Esto es lo que se llama la integridad referencial de los datos, y eso es lo que hacen las relaciones, lograr que los registros que se hacen en cada tabla estén relacionados. En este video veremos la manera. Muy bien, creo que quedó sumamente claro el concepto de tablas y de crear relaciones. Te repito, las relaciones o el diseño de la tabla se crea primero en papel para que no sufra que te digo ninguna pérdida de información y esté esa tabla bien diseñada. Nos vemos en el próximo video.